Buenos días, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos primeramente por el programa. Aquí a la orden también y pues con este interés nuestro de compartir información de la empresa, de nuestro proyecto, nuestros planes, pues que también en buena parte hemos escuchado estos últimos días sobre el arroz, compartirle nuestra visión y aquí pues a la orden para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Arranquemos con el tema de la zafra de caña de azúcar. Eso tiene una temporada. Explíquenos un poquito más para los que no sabemos del tema, cómo es ese proceso. Claro que sí, bueno, Varela es una empresa de más de 115 años de historia, vinculada 100% de esa historia al desarrollo del agro y de la generación de valor a través de la agricultura. Y pues sí, la zafra empieza en el mes de enero, el 12 de enero empezamos nuestra zafra 2023 y el periodo de cosecha de la caña y de la producción de la misma, de alcohol a partir de ella, toma aproximadamente 100 días, ¿no? Desde los primeros días de enero y termina sobre los últimos días de abril, primera semana de mayo. La fecha de inicio de la zafra depende mucho de las condiciones climáticas, dependiendo cómo se dé la última lluvia, la caña madura, es decir, concentra azúcar un mes después de haber recibido la última agua. En ese momento crea un estrés hídrico la caña, concentra azúcar y es el momento apropiado para cosecharla. Lo que buscamos en la caña, igual en la industria del azúcar, como nosotros también en la del alcohol, es poder convertir el azúcar de la caña en alcohol o en azúcar, pues refinada en el caso de los ingenios azucareros. Y este periodo va de enero, como mencioné, a finales del mes de abril, ¿no? Ya tenemos pues 115 años de historia vinculada a esta actividad económica y desde el punto de vista de la visión del agro, pues ha sido poder generar valor a través de ella. Nosotros somos una empresa que vamos desde la caña de azúcar hasta el entretenimiento, hasta la exportación de ron a otros países, en fin, ¿no? Creemos que Panamá y la visión de cómo ver el agro también nace con ese mismo espíritu, ¿no? Poder Oiga, generar valor a través de ello. y antes de entrar a esa parte de la generación de empleos y lo que representa económicamente la empresa para ese sector y para todo el país, cuéntanos un poquito sobre estos fenómeno de la niña, fenómeno del niño. O sea, ¿les afecta lo que es la zafra? Por lo que me dice de la última lluvia que le cae a la caña. No, sin duda, ¿no? Yo creo que hoy con las herramientas y la tecnología y la información disponible se pueden tomar mejores decisiones, es decir, pues cuando arrancas la cosecha, qué tipo de aplicaciones también a nivel de la agroindustria se tienen, pero por otro lado, si afectan, nosotros este negocio también lo vemos como un negocio a largo plazo, sin duda, ¿no? Como todo, pues puedes tener un mejor o un no tan mejor año, depende de las condiciones climáticas que se tengan. Eso afecta definitivamente los rendimientos que se tengan por hectárea, ¿no? La caña depende de, o cualquier cultivo del clima, depende del agua, depende de las horas sol que tenga para crecer y sin duda, pues las condiciones climáticas que tengan te afectan el rendimiento que tengas, ¿no? Nosotros lo vemos y procuramos verlo como un negocio a largo plazo que permita pues un mayor entendimiento de las condiciones climáticas de cada sitio y poder generar valor. Te hago algunas comparaciones. Panamá, muchos hablamos también a nivel de sector público de cómo mejorar los rendimientos, pero hay que entender la realidad de cada país. Panamá tiene dos climas, o llueve o hace sol, por lo cual no se puede cosechar caña en invierno, solo se puede cosechar en verano y nuestras zafras son 100 días. Es el momento en donde puedes cosechar la caña y tienes que concentrar todo el esfuerzo, maquinaria, equipos para en ese periodo de tiempo lograr obtener el 100% de lo que necesitas. Países como Colombia, Brasil y otros no tienen esa condición y pueden cosechar caña, por ejemplo, República Dominicana, 6 meses al año y en el caso de Colombia, todo el año porque así el clima lo permite. Entonces, bueno, las inversiones que haga también se van compensando con todos los meses productivos que tenga, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestro país con la que debemos entender, debemos vivir y crear también nuestros planes, nuestra visión de Estado, nuestros planes dentro de la empresa para, entendiendo la misma, pues adaptarnos a esas condiciones y lograr pues sacar lo mejor de ellas. A pesar de esas eventualidades, sigue siendo una empresa próspera. Económicamente hablando, ¿cuánto representa para para el país esta empresa, licenciado?
Bueno, sobre el sector agrícola, bueno, nosotros generamos aproximadamente 600 empleos, ¿no? Directos. Hablando, por ejemplo, del tema macroeconómico en una región como Herrera, o sea, nosotros somos el principal contribuyente al estado de esa provincia, en tanto a la generación de empleo como en la generación directa de todo lo que es la cadena en general con la que trabajamos. Eh, y digamos, en ese sentido, tal vez para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Porque el tema económico y el impacto puede terminar muy complejo. Digamos, te comparto una iniciativa reciente del año pasado, del 2021. Nosotros incursionamos en la producción de arroz como un medio para diversificar nuestro negocio. Y en el caso del arroz, nosotros el costo de la siembra a una hectárea son $2.800. Una tierra que nosotros teníamos sin uso, ¿no? Arrendamos, llegamos a un acuerdo con el propietario de la finca y convertimos 220 hectáreas en 2021, que luego pasamos a 310, en cultivo de arroz. Ese cultivo de arroz solo en inyección económica a la zona representó $1.000.000 en contratación de personal, en compra de insumos agrícolas, compra de semillas, alquiler de equipos, combustible, en fin, todo lo que requiere, ¿no? El cultivo y digamos el desarrollo de una hectárea. Estamos hablando de 310, Varela tiene 1.500 hectáreas de caña y nosotros pues estimamos que, que nuestro aporte, digamos, a la economía de la zona son entre 18 a 20 millones de dólares. Sería que la segunda cosecha de arroz de la empresa. Y nosotros este año, bueno, desarrollamos un plan estratégico que buscaba dentro de ese plan crecer y dentro de ese pilar estratégico definimos que uno sería el desarrollo de el agro, ¿no? Producto de que, pues, tenemos ya toda una experiencia a través de la caña e incursionamos el proyecto del arroz. La razón del por qué tiene dos motivos. El primero es que el arroz es el principal producto de mayor consumo per cápita en la República de Panamá. 85% de la alimentación del panameño depende del arroz. Y es el cultivo de mayor extensión en Panamá. Para que tengamos una idea, en Ujú. Panamá se siembran 100.000 hectáreas de arroz, 60.000 hectáreas de maíz y 35.000 hectáreas de caña. Pero las 100.000 hectáreas de arroz que se siembran, el 90% de estas son de productores independientes, no de dueños de molinos que tienen fincas para tener ellos su propio arroz. Depende de productores independientes. Y dijimos, pues, una manera de contribuir, por un lado, a la seguridad alimentaria del país, como por otro lado, apostar también por un desarrollo de un producto que ya tiene un hábito de consumo adquirido, decidimos entonces incursionar en el arroz. Hemos explorado otros cultivos, ¿no? Piña, plátano, pero decidimos empezar con arroz y sembramos el 2021 Seguro, el arroz es 200, 220 hectáreas, ¿no? Y esas 220 hectáreas pues terminaron en ese primer plan piloto que en el 2022 lo expandimos a 310. ¿Dónde entramos? El arroz aquí en Panamá tiene dos épocas de siembra. Es un cultivo de 6 meses de crecimiento. Lo siembras en enero, los que tienen agua o están en lugares en donde se puede regar, y se cosecha en junio y nosotros entramos a la cosecha de invierno, que es que siembras en junio y cosechas entre noviembre y diciembre. El 85% de la producción nacional de las 100.000 hectáreas que comenté se hacen en invierno, es decir, por la facilidad pues, del clima y las condiciones, porque para hacerlo en el verano pues necesitas agua y condiciones especiales de clima para poder conseguirlo, ¿no? Nosotros hoy día con las 310, que es ampliar en 40% nuestro cultivo, ya nos convertimos en el 17% del total de la producción de arroz de la provincia de Herrera y pues estamos contentos de poder ser parte de este proyecto, contribuir también a la seguridad alimentaria del país, a la generación de empleo y que nosotros también sirvamos, ¿no? Como un instrumento, como un referente, como un motivador para que otros productores también independientes, pues siguiendo nuestro ejemplo, también compartiendo nosotros información y conocimiento adquirido con ellos, nos motivemos a sembrar un poco más de arroz en este país que está necesario. casualmente por lo del que nosotros aquí en Panamá comemos, consumimos mucho arroz. Me imagino que las proyecciones son a
a sembrar mucho más hectáreas. Ese tiene que ser el plan. O sea, para Panamá ser autosuficiente en arroz, tiene que poder sembrar 100.000 hectáreas. Y esas 100.000 hectáreas dependen en un 90% del productor independiente. Cualquier condición que afecte a este productor independiente, pues evidentemente pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, ¿no? Y por eso recientemente, pues, han escuchado noticias e información acerca del Estado y de la comisión que ve esto y que regula las importaciones de arroz en el país para, pues, garantizar que exista ese balance, ¿no? Tiene que haber una información amplia, honesta, transparente de todos los sectores en donde se pueda valorar y estimar, ¿no? Cuánto es el inventario que existe, cuántas hectáreas se sembraron, cuánto arroz se proyecta cosechar, cuánto se necesita importar y de esa manera pues garantizar el abastecimiento. Hay que tomar en cuenta que el arroz también está dentro de la política de control de precios de emergencia, ¿no? O como se le llame técnicamente hoy día, ¿no? En donde de cara al consumidor, pues el 60% de lo que se vende está regulado por el precio y por eso también tiene el control de las importaciones y el incentivo también a la producción local. Ahora, ustedes que están metidos, inmersos en el negocio, ¿ven que en algún momento haya la posibilidad de sembrar esa cantidad de hectáreas que requerimos para autoabastecernos nosotros mismos y no tener que traer arroz de afuera? Es una buena pregunta y la respuesta es sí, porque se logró. O sea, en el 2020, ¿no? De hecho, hoy veía también unas noticias en TVN y en otros medios y se hablaba del rol que jugó la industria local y el productor panameño durante la pandemia. Ujú. Nosotros aquí no podíamos importar. De hecho, no se pudo importar alcohol desnaturalizado. Nosotros tuvimos que usar todos nuestros equipos y nuestros recursos para garantizar el abastecimiento de alcohol en el país. Pero puntualmente en la seguridad alimentaria se dependió 100% del productor nacional. O sea, muchos países por prevenir un problema local, pues evidentemente restringieron la exportación de arroz, entre otros alimentos esenciales, ¿no? Y en el 2020 se logró la autosuficiencia con la producción nacional. Se sembraron 100.000 hectáreas. ¿Qué pasó este año? Este año pues hay que remontarse a el mes de junio del 2020, porque si el 85% de lo que se cosecha en el país depende de la siembra de invierno, en junio tuvimos también todas estas manifestaciones que bien recordamos de los gremios de los profesores, que paralizó el país y que eso también limitó e impidió de que muchos productores también sembraran o pudieran sembrar arroz como debía sembrar, ¿no? Y en vez de sembrar 100.000 hectáreas, se sembraron aproximadamente 50.000 hectáreas, es decir, un 50% menos de lo que se había sembrado. Entonces sí tenemos la capacidad. ¿Qué es lo que estaría pasando? Falta de voluntad, de organización de los productores, del gobierno. Yo creo que la política del Estado es clara en incentivar la producción local. Y esa política del Estado que ha venido de gobiernos anteriores, evidentemente sí logró su objetivo, que fue en el 2020, lograr la autosuficiencia con la producción nacional en un 100%. Estamos ahora mismo puntualmente en un momento coyuntural que es fruto de lo que pasó en el mes de junio del 2022, que por los temas que comenté dificultaron la siembra y además recordemos también todas las inundaciones que se dieron en diciembre en Tonosí y en algunos productores que perdieron el 100% de su cosecha. Habiendo valorado, ¿no?, el inventario que se tiene, lo que no se sembró, el gobierno y la comisión decide, pues esta información que conocemos, de autorizar la importación de 2 millones de quintales de arroz. Hay que tener también presente del por qué importar arroz y qué se entiende con se autoriza la importación de arroz. El arroz se puede importar. El tema es que el arroz tiene un arancel, pero para poder importarlo sin pagar ese arancel, entonces se necesita la autorización del Estado con ese contingente autorizando entonces la importación de ese arroz libre de arancel. Y el gobierno lo que hace es controlar esa importación, distribuirla de manera equitativa entre los propietarios de los molinos y las marcas comerciales de arroz para garantizar que haya esa disponibilidad. Nosotros no nos oponemos a la importación de arroz, yo creo que es un tema que hay que entender, ¿no? La demanda, como comenté, las realidades y el contexto de la producción nacional y al final pues trabajar todos juntos en un mejor país y en este asunto de seguridad alimentaria.
Yo creo que se puede, se ha conseguido, es un tema que tenemos que hacer políticas más a largo plazo. Mucha de la incertidumbre que hay en torno a la siembra es, bueno, ¿cuál van a ser las políticas del Estado? ¿Habrá un incentivo para motivar la producción nacional o no? Y bueno, yo creo que se ha demostrado de que, pues como comenté antes en la pandemia, ya su objetivo se cumplió y lo que hay que tratar de seguir fortaleciendo, pues todo lo que se ha venido construyendo para garantizar de que eso siga siendo posible, ¿no? Oiga, Ver ¿por qué el arroz, específicamente el arroz que viene de afuera importado, a veces resulta más económico, más barato que el arroz que se produce aquí en Panamá? No, o sea, el arroz tiene un precio controlado, que es 40 centavos la libra de arroz. Si usted va a un supermercado, todos los supermercados tienen que tener al menos una marca de arroz, que creo que le llaman arroz especial, o sea, tiene dos nombres, Sí, en sí. donde cada supermercado tiene que tener un arroz que cueste 40 centavos la libra. ¿Por qué? Porque está controlado la cadena de comercialización. El incentivo al productor, por ejemplo, si nosotros le vendemos a los molinos de arroz en Panamá, hay un precio regulado, $17 el quintal. Ese es el precio que el molino nos paga a nosotros, a todos los productores. Y a su vez, pues se regula el precio de compra al productor, se regula el precio de venta al retail y de cara al consumidor final. Por lo cual, el arroz que se importe o el arroz que se produzca en Panamá va a la misma red de distribución que son las compañías que tienen marcas comerciales de arroz y a su vez al supermercado. Te puedes encontrar algunas marcas de arroz importados, pero el 60% de lo que se consume en Panamá es arroz con este precio controlado, ¿no? Que de hecho hacíamos un análisis, ¿no? ¿Cuánto cuesta una libra de arroz y cuánto cuesta una libra de un producto sustituto, como por ejemplo pasta, ¿no? Estamos hablando de 40 contra 80 centavos. O sea, el arroz sigue siendo Ah, un producto bastante accesible y evidentemente, como comenté antes, el 85% de la dieta panameña depende del arroz, ¿no? Yo creo que la demanda está ahí, es un tema interesante, tiene sus grados de complejidad, de un rol que tiene que jugar cada uno de los actores. Nosotros también como empresarios y como industria, motivar al desarrollo del agro y tratar de ver a través de ella una visión de valor más a largo plazo, ¿no? Yo comentaba, ¿no? También con el arroz, nos hemos quedado en el arroz, pero con el arroz se pueden hacer muchos otros productos. Hay, por ejemplo, licores o lo que en Asia se llama sake, que es un destilado a partir del arroz. Hay galletas de arroz. O sea, el arroz también se puede como materia prima industrializar para también tener productos de más valor que puedan ser exportados usando como materia prima el arroz, igual que se hace con el trigo, se hace pasta, se hace galleta, se hace toda una industria en torno a un producto que viene de la tierra y que al final pues nosotros teniendo esos hábitos y teniendo esa fortaleza del agro en Panamá, también a través de ella yo y nosotros vemos pues muchas más oportunidades, no solo quedarnos en el mercado del arroz como hoy lo conocemos, sino también aprender de él y ver todas las innovaciones y las oportunidades que pueden derivarse del mismo. Y déjeme preguntarle antes de finalizar la entrevista, no sé si usted vio un video que estuvo circulando, está de hecho en nuestras redes sociales de Panamá en Directo, donde el ministro está reunido con unos arroceros y donde les dice que palabras más, palabras menos, que el gobierno está incumpliendo, violando la ley para ayudarlos y ellos así, aún así como que le están fastidiando pues al gobierno. ¿Usted sabe de qué hablaba el ministro? Yo la información que tengo es, hay una comisión que incluye los productores de arroz, que incluye los comercializadores, que son los dueños de las marcas comerciales de arroz o los molinos, y el Estado, y entiendo que hay acuerdo en donde se autorizó el día de ayer la importación de 2 millones de quintales de arroz. Por otro lado, tengo que reconocer, porque corresponde que este año, por ejemplo, hay un incentivo que se da al productor de arroz por cada quintal producido que se valoriza cuando lo vendes al molino aquí en Panamá. Y este año el Estado facilitó un mecanismo del cobro rápido de ese incentivo. Nosotros fuimos testigos o testimonios de eso a través del Banco Nacional, en donde el Banco Nacional cobra una comisión
por ese crédito fiscal y te hace efectivo en un periodo relativamente corto de tiempo. O sea, nosotros básicamente a los molinos le estábamos vendiendo el producto, el arroz en cáscara en el mes de diciembre y ese incentivo nosotros logramos hacer efectivo a mediados del mes de enero, es decir, 30 días después. A diferencia del año anterior que sí nos tomó 3 meses más y el incentivo se vino a cobrar, digamos, sobre el mes de marzo o mayo, ¿no? Entonces, digamos, de mi parte, lo que puedo compartirte es que me toca reconocer de que sí el Estado, en este caso, sobre el tema del cobro del incentivo, estableció los mecanismos para su cobro rápido. Eso yo creo que facilita las condiciones, el financiamiento para todos los productores. Y por otro lado, digamos, la discusión principal ha sido en base a la realidad de hoy, que comenté, pues, mi lectura de la situación del país es cuánto arroz se autoriza importar, producto que se está previendo un déficit en función de la demanda y en función de la cantidad de arroz que se logró cosechar en diciembre, que es donde se cosecha el 85% del arroz que se siembra en el país. Previendo esas proyecciones, pues asumo que se estará tomando la mejor decisión, ¿no? Para que tengamos una idea, yo, si memoria no falla, me parece que en Panamá nosotros en consumo estamos hablando de entre 8 a 9 millones de quintales de arroz y se está autorizando la importación de 2 millones de quintales, lo cual no me parece, digamos, desproporcionado en Sí, base a la realidad que hay, como diciendo, bueno, estamos importando el 100% de la demanda de arroz de un año entero. No está pasando, ¿no? Así que, pues, creería que desde mi punto de vista, con la información que manejo, pues, se tomarán las mejores decisiones y creo que todos los sectores tienen la voluntad de trabajar en lo que más convenga por el país. licenciado, éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por el programa y por la oportunidad de compartir estas noticias con ustedes. Ay, qué bueno, gracias. Chao. 9:25 de la mañana. Era el licenciado José Javier Dopeso, vicepresidente de operaciones de Varela Hermanos. Vamos al cambio.